Claro. Ya me bufias me rega, tu puyo y ya, ¿eh? Sí, vos con la camarillo se Ojo y ya. Aquí se acoge. Le grabo nomás. Claro. Bueno, aquí estamos reunidos cerca, al lado del río Huizanoy. Taita Benito nos está acompañando, los taitas, Taita Manuel, las mamás parteras, los seguidores. Vamos a hablar en lengua materna, lo que nos identifica, nuestra cultura, para poder llegar con el mensaje a toda nuestra comunidad, lo que tiene que ver nuestra propia cosmovisión, nuestra forma de vida de cada pueblo, en eso el entorno de nuestra madre naturaleza, de nuestros ríos, de nuestros sitios sagrados y de nuestras ceremonias espirituales. Canche tocó Taita Manuel, médico tradicional, Taita Benito, médico tradicional, Cailado Partera, seguidores, artesanos. Primero que todo, pues Painengapa no canchipa atonta y ticota, Caipe yapa suma kawanaconche, Caipe atún yucaj canche la riqueza no canchepa yaquito, no canchepa atún alpita, allí h lugar, Painengapa no canchita y ticota porque caimca no canche propio, no canche vida, no canche caxay. Painengapa no canchip mayor conata, no canchip taita, antigua, y mata yachachespa, samoshkakona, y mata kayambisito. Toco y yo caso relación importante, no canchatun taitico saquesca sabiduría, no canchip mayor conata, no canchip mamita conata, no cancha indígena conata, Diosito cuasca la sabiduría a nuestros mayores, Nechimanda pues painenche yapa tontaiticota, porque casa catechenaconche, kaisuma, suma yambe, suma kawai, suma tashposca saquescacona, tía no canchepa nenche relación, no canchepa tontaitico, no canchepa atontaita mayorcona, no canchepa alpita, no canchepa yaquito y no canchepa ambisitocona. Nescaim cawanche sotepa, no canchepa imasam catechenaconche, no canchepa herencia saquescacona antewamanda achala taitacona, pues caita yo canchem catechenga, toco y familia conamanda camayilla, suma yambe cawachenaconche, no canchepa allilla caxangapa, no canche suma familia, suma soglia, tocospa, caxangapa, caipepa pues chipepa no canchepa como más principal, como yurrita con abremay peneraya, como la base principal, cancona no canchepa taita sin checona, chimandam no canche cai trabajito catechenaconche, Chiman kasama pues kawarre kai no canchep kaxay soteca nuestra espiritualidad, cada parte de una cultura, no canche pueblo, el pueblo inga de Santiago, como principal pueblito del Putumayo, la puerta del Putumayo, pero Caipe y Ocanche son más importante, un punto importante, que desde el páramo de Bordoncillo, Ingape, páramo de Quilimsayaco, Chimanda, Soteca, la puerta de oro a la Amazonía colombiana. Nachimandan pues Cahuanche, no canchepa principal,
no canche kai suma yambesito katechingapa no canchepa sitio sagrado. Chepem kayare no canchep sitio sagrado, ambesito kona tarre, suma ambesito kona allí senterengapa, allí ya kaxangapa, desde el páramo de Quilimsayaco, ka sok sitio sagrado. Y chimanda ñasok achka sitio sagrado konatia, como el páramo del Estero, Rescanche, Visitangapa, Bichoyhuichay, San Pedro Huichay, achka pemtia no canchepan besito con Rexengapa, Chihuac Apamorre, no canchepa familia conata, Pipas Menestecho, no canche Kawachingapa. Hay trabajito no canche canche Kawachinaconche, no canche propio Causay. La cultura en raya Yurrita con Abremaspa, la cultura indígena del pueblo inga de Santiago, no canche la cosmovisión del pueblo inga. Caimanda como principal parte de Chimanda Ñacahuanaconche, Yocanche Achka Suma Caxay, Yocanche, no canchepa Atún Puncha, Calustorrenda, el honor al arcoíris, el día del perdón, toco y checonaca no canchepa propio Caxay y Yachachingapa, Huamrito Conata. Trabajo porrenche, el divichido, la minga, yo canche, no canchepa propio, las chagras medicinales, yo canche las chagras de la comida tradicional, yo canche, kai chagrapek, yo cawanche, que no canchepa micoisito conaca, algo propio, algo tradicional, y ca manca che mi coisito tienda nexrandexena, sino no canchita caída suma, saludo y con caxangapa fuerzawa. Toco y checona cawarre y mata no canchep costumbre. Lo más importante, pues con ahorita que ñamio canche propio, no canchuchuyo amrito conata, soteca la educación propia, no canchepa uchuya escuelita. Desde Uchuya, Calle Rencón, Paicona, Ñayachaycoy, no canche propio Caxay, Paicona Uchuya mandata, desde el seno, desde el vientre, Paicona nacenacó con toda la pertenencia a un pueblo indígena. Ambiman yukana kura mucha tuntai tamanda nukanchita munak manda samucha tuntai tamanda nukanchita munak manda anyuracha sayata atuntai tamaringapa tuanyu racha sayata atuntai tamaringapa. Paiconap yuyay, paiconap sabiduría, taita con carrasca, ñachewa, Calle Rencona, educación, huase cabildope, yachayconaco, y no canche como asociación, no canche paiconata caidana conche, paiconac yocachocon che propio Caxay, con ahorramanuicha y más apesonche, no canche propio costumbre, caipe cawanche que la comunidad indígena inga, no canche charram, yo canche no canche propio, yo rap remaspan el raya no canche propio identidad, no canche propio Caxay, no canche propio remay charram yo canche, manchinga rescacancho, yo canche no canche traje tradicional, toco y checona un entorno, no canche la vida de un pueblo indígena, la cosmovisión, kaita kawasonche a través de las diferentes ceremonias, no canche patun taita conawa, no canche mayor conawa, no kawanche que a través de la ceremonia no canche reúne renche, ambisito con upiangapa, ambe huasquita, upiangapa, Cheorra cawanche que kaitoko y Caxay no canchepa cultura, no canche vida, kai cawache ambe huasquita.
Chexoteca, la visión del Sagrado Yajé. El Sagrado Yajé, pues, atún taitakuna saquesca, no cantaitico coronita saquesca, caimundope, no cantaitico sabiduría cuasca, caimundope, no canchiptaita sinchiconata, nexpueche ambihuasquita upiaspa, cahuanche tocoy. Benito Jajoy Putosoy, Vereda Huizanoy. Médico tradicional. ¿Qué cosas necesita nosotros? Imam nemestek no canchita kaipak, ania sinchi achaykos pak ima konaot mambing afkanchi, ima samaila mambing afkanchicho. Seno ambing afkanchi ambikonawa. Ambos copias kame kawangapa kaipkaona conchicasa ambe rixichapka ambos ambik rixichapka menos no canchi purak manim rixichapkanchicho. Ambos machanga suma machorak pintangapamka kawaringapamka ambos kita upiaska toko yambekona no canchi pamigokona kawaringapamka pim yachaykunga pachka suma yachaykunga o imamka cual maikan joven yachaykuapka sinche no kaungapkanchi pero casñano canchicas upiador kona no así conforme el Taita Manuel, el Taita Gabriel, ¿no? Taita Benito el día de hoy nos comenta que para los Taitas Sinches, para nosotros los aprendices, es importantísimo iniciar o conocer bastante lo que es el yajé, que es principalmente lo que utilizamos o utilizan nuestros taitas para guiarse. El yajé es importantísimo porque ya por medio de él nosotros podemos observar lo que son, primero, curar nuestras enfermedades, los diferentes síntomas que nos presenten, dolores de hueso, dolor del estómago, el corazón. Las plantas nos ayudan harto y el yajé es el principal elemento que utilizamos en nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque por medio de él, cuando nosotros tomamos el yajé, en nuestra comunidad decimos, miramos la pinta, y la pinta es la que nos guía a nosotros cuál es el proceso que vamos a seguir. Mediante la pinta nosotros observamos qué plantas vamos a utilizar, observamos qué debemos hacer en determinadas situaciones, observamos si hay el remedio para esa enfermedad. La pinta nos guía a los taitas para tomar decisiones frente al procedimiento a seguir en determinada enfermedad. Mediante la pinta podemos analizar situaciones que se nos presentan en el diario vivir de la comunidad. O sea, para nosotros la toma del yajé es bastante importante porque es la guía dentro de los taitas sinches para poder sanar, para no solo sanar lo que es el cuerpo, los dolores físicos, sino sanar espiritualmente. Ya lo decía el taita, podemos sanar, purificar nuestra sangre. ¿Cómo la purificamos nosotros? O sea, partiendo ya del yajé pasamos a lo que es, el yajé lo conseguimos en la parte del Bajo Putumayo, pero aquí en el Alto Putumayo nosotros contamos con la chichaja. Entonces es importantísimo la chichaja acá en nuestro medio, la conseguimos en el páramo, tenemos que a veces viajar, caminar 5, 6, 7, 8 horas para conseguir esta planta. La conseguimos. Pulgo taro chiptia. Uchilita, kamka, chipulgo, kame chungis kaimka. Chiwam kauxachire, kauxanga kakpik, masklito manmikos kataps kauxachiringapamka. Pero man kauxanga kak, pues imata kauxanch no canchik man canchich Dios. Dios podem kauxachingap. Pero no canchik ambing rapam canchik, kauxangap cascata. Examinaspa, kawaspa, kauxanga chikaw, man kauxanga karasan, churu cambio pesa guaño y mueño de con. De caipulgum, cacaim fácil, ambisito caranga pa caipulgo, vea. Las principales enfermedades que se nos dan porque tenemos la sangre bastante infectada por determinadas situaciones y circunstancias de la misma vida de uno.
Entonces, al purificar vamos a sanar. También nos hablaba el taita de las plantas que tenemos aquí en nuestro medio. Nos mencionaba un claro ejemplo del cedrón. A veces muchas de nuestras familias tenemos el cedrón, pero no sabemos para qué es. Entonces él nos mencionaba que el cedrón lo utilizamos para el dolor de estómago, los cólicos que a veces decimos nosotros. Entonces el agua del cedrón es importantísima. Y muchas familias lo tenemos simplemente por ahí sembrado. O sea, es importante todo este proceso porque con esto vamos conociendo para qué sirve cada planta. Nos mencionaba las diferentes plantas que se utilizan para cuando uno tiene una persona o el enemigo que decía él. Para vivir bien. Entonces, ¿qué hace para vivir bien? También los taitas hinches manejan sus plantas. Él mencionaba varias plantas, no solo es una, son como 5 o 6 plantas que combinadas entre sí ayudan a que las relaciones en comunidad mejoren. Que si él el día de hoy no me saludó, listo, entonces bueno, es mi enemigo, todo eso, pero las plantas, utilizando estas plantas, el día de mañana vamos a ser mejores amigos. Entonces, para vivir en comunidad, para vivir socialmente mejor, también utilizamos las plantas, no solo para sanar, no solo para purificar el espíritu, sino también para que en comunidad propio, hambre propio, y haga propaganda, pues a cualquier gallina, tuyo estás fiña, pulvo, claro, pues es así, ajá. Es una propaganda, ¿no? Pero esto es propiedad. Chicona, pues que comentar de Kaipman. Que yo can chimkanga ruas como compricona, ajá, que no compre con no nito con compras reina cosca y paisita consigo con todo lo que necesitaba yo. Acá hay armadillo caraca, o armadillo maquica, ¿dónde vamos a buscar? Chiquinitas paiconas, pues siempre conseguís porque no que sea ni me estés cagando de Apomónaco, Apomón con pues de gratis pues cada oxamón con pues Balinka pues tocó y familia manda y que no que yo canga listo así de repente mientras no hongo ninga que no casa muaño no bueno examinación cabazonche toco y suma chip che que no que voy robitado que chip cava chisca chichita no chip clarito muy ya clarito causanga o añonga chi voy robitado cava recom Ñachi puncha el Espíritu Santo acá, chipik, urmame, caja, ¿no? Atau, luto propio, vela, gente. Entonces, nunca urape, Villagasón, ya, chip, comprometer a una cosa, 1 millón de pesos, causa chingapa. Y como ya no va a vivir, y mapata no contraatacas, ¿para qué? ¿Para qué? Pues eso uno tiene que ser racional para poder vivir y para poder trabajar. Pipas man pueden con el que propaganda está ya pues critico, ¿no? No canchis man crichina conchis, sino no canchis propio hambre. Que estamos con ella. Ñam visito que upiana con sin compañía, ¿no? Pero qué importantísimo es este remedio, que tengo yo, que ¿no? cuando se lo da a la persona, que es más que todo cuando ya se sabe de personas que están bastante avanzadas en la enfermedad, mencionaba él. Entonces yo le doy a la persona y al tomar ella y al mismo taita tomar el remedio, todo eso sabe si esa persona tiene remedio o no tiene remedio, si va a vivir o no va a vivir. Entonces, ¿qué decía él? En el ejemplo que él mencionaba, que por allá en el Bajo Putumayo, cuando estuvo compartiendo la sabiduría de la medicina, decía que hubo alguien que se acercó y le dijo que le curara a una persona, que ya la habían llevado al hospital, bueno, prácticamente le dijeron que ya no en el hospital. Entonces le decían que le daban 1 millón de pesos. Que le curara a la persona. Entonces el taita hizo el procedimiento, ya vio que no había nada que hacer, entonces le dijo que no se podía, que él no podía recibir ese 1 millón de pesos porque no iba a poderlo curar. Ya el mismo taita, a través de la sabiduría que le dan las plantas, a través de la sabiduría del remedio, sabe si va a vivir o no va a vivir. En este caso, que es el taita. Hablaba él también de cómo hacer el remedio que nos está mostrando. Entonces mostraba los diferentes productos o ingredientes de partes o de cascos de animales, todo eso. Pero decía, eso es cuando uno tiene la fe. Por eso decía, ustedes como aprendices, les decía a los compañeros, como aprendices verán
si yo soy buena persona o no soy buena persona. Ustedes me calificarán de acuerdo a mis actos, dice. Entonces, decía que bien podía agarrar y utilizar, por ejemplo, el hueso de una gallina y hacer pasar ese remedio por el que él tiene. Pero la efectividad de ese remedio no va a ser el mismo cuando tiene los propios ingredientes. O no canchep territorios, o teca el territorio ancestral del Taita Carlos, Tamabioy, Saquescamanda, Manpas, la Sonche, no canchepuam rito conata, con Auramanda, Atún, Huataconamac, de pronto Pudenchem, Hirungo y Sitocona, Yocanga, tanto espiritual, tanto natural, y no canchepioya y Sitocona, man Kangap Canconachi igual. Chem no canchepatón, tarea acá, cae sabiduría de nuestros mayores, de nuestros taitas, yo canchem saquenga, no canchepa musito conata, no canchepa huamrito conata. Pues chichas cancha, caiparlitoa, pues toco icona, perdona wangueche, soma caxasonche, ambesito piaspa, ambehuasquito piaspa, y paillatata maidangapka, no canche callilla, y mejor caxangapa. La Asociación de Artesanos, pues cai trabajito en Catecheco, pues toco y conata painengapa, toco y familia conata, ayoram no cancheva un rengueche con la asociación, ayoram participangueche, cai proyecto cona, trabajan a conche, que es de gran importancia y tiene un valor grande para el pueblo inga de Santiago y un mensaje especial para todos los pueblos indígenas a nivel nacional. Pai Señor, Pai Mamitica, muchas gracias para todos. Яшкахты псачочек. Яшка каската яшсошка. Didomandat yaka. Wan man plantaron sote foto yok se fue en Claro. Vos mi Alex estaba Claro, alio. Primeiro foto chicão.